Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar el tema de flujo continuo de una corriente de fluido. De primera instancia, vemos lo que es la turbina de paletas planas. Esta también es un tipo de turbina que más que nada se divide en tres partes. Bueno, su clasificación. Las clasificaciones van de primera instancia por dirección del fluido. La nuestra, la de paletas planas, es de turbinas tangenciales, lo cual significa que cuando el fluido, en este caso el agua, va a golpear al rotor justo en su periferia, o sea, pues en las paletas. En este caso también pueden ser llamadas álabes o así, pero más que nada se dicen comúnmente paletas. Después, por reactividad, hay otra clasificación, y en este caso es de acción o reacción. En este caso, la nuestra es de acción. ¿Por qué? Porque en este caso el fluido mueve las turbinas golpeando directamente las paletas del rotor para generar así la energía. Esto funciona a partir de energía cinética y potencial que posee el agua, pues aquí al momento de tener las dos se genera una energía mecánica, la cual, como ya explicaron los demás equipos, hay un rotor en el cual se hace esta conversión, que transfiere un eje conectado a un generador y lo cual nos hace tener energía eléctrica. Estas son pues las partes y este aquí que está numerado con el número 1 son los inyectores. Los inyectores son los que dirigen el agua. En este caso nuestro tercero puede ser horizontales o verticales y como están diseñados para saltos de aguas grandes, o sea, saltos de agua se refiere más o menos a una altura, por ejemplo las cascadas tienen saltos de aguas grandes y así, y pues bajos caudales. Aquí hicimos un pequeño despeje de unas ecuaciones que voy a explicar de manera rápida. Aquí primero, para calcular el diámetro de los chorros, pues sabemos el flujo volumétrico, pero este va a ser multiplicado por una velocidad. En este caso, esta velocidad se va a calcular como ya sabemos por el de Torricelli, que es 2GH. Pero en este caso, aquí tenemos una constante que se nos va a dar en el problema. Esa constante, esa constante se da el problema. Es el coeficiente de velocidad en de los inyectores. Entonces, esa es dada. Después, este es el que interesa. Aquí se tiene una pequeña ecuación que es más que nada, esta en general. Aquí se supone que estamos viendo a la paleta de una manera directa. Las secciones de entrada y salida del chorro equidistan. En este caso, la entrada y salida del chorro está representada por la U. Entonces, como aquí se puede ver, equidistan, o sea, están pues a la misma distancia. Por lo tanto, sus velocidades va a estar a la misma distancia. Por esta razón se tiene que esta y esta van a ser iguales. Por lo tanto, nada más se queda con una simplificación así. Después de esto, se sabe que U va a ser el volumen, la velocidad de arrastre. Una velocidad de arrastre quiere decir que pues, su trayectoria viene dada por dos sistemas de referencias. En este caso tenemos uno de entrada y uno de salida. Esta de aquí es la cuchara. O bueno, las paletas, pues. Y viene dada por un eje de entrada y de salida. Entonces, U va a ser el valor de arrastre de entrada y U va a ser igual el valor de arrastre de salida. Por esa razón, las velocidades de aquí se están multiplicando por U. Posteriormente a esto, tenemos que aquí, como se puede ver, el chorro incide en una velocidad aquí, en una velocidad absoluta, con esta dirección. Pero aquí hay otras dos chiquitas que si las pueden ver aquí, son las sumas de esas dos. Esto va a hacer que la velocidad absoluta va a ser igual a la velocidad de arrastre más la velocidad relativa. Y haciendo todo este rollo, también tenemos la velocidad de salida de 2 y así, y pues obviamente la velocidad 2 va a ser igual a al producto de aquí, de estas, y entonces podemos armar un triángulo. Esto está padre porque en sí nada más lo único que representa es que todo esto va a ser la velocidad de arrastre, todo esto va a ser la velocidad relativa y juntos hacen pues la velocidad absoluta. En este caso, estos ángulos que se ven aquí es la dirección que le imponen los álabes o las paletas, en este caso para que haga un giro. Y la W nos representa nuestra velocidad relativa, que esta es guiada por el ángulo que se le vamos a dar a las paletas. Entonces ya a base de esto, nada más nos quedamos con las fórmulas.
de que se dice que la velocidad absoluta va a ser igual a la velocidad, no, a la velocidad que hay de entrada y de salida, porque sabemos que es la misma, porque son paralelas, entonces no hay ángulo que los cambie, más la velocidad de arrastre. Entonces aquí tenemos esta expresión despejada y esta va a ser para la velocidad 2. Sin embargo, aquí como se puede ver si hay u porque hay un ángulo, entonces se multiplica pues por el coseno del ángulo. Como u ya dijimos que es nuestra velocidad de entrada y salida, d va a ser igual al diámetro y este de aquí va a ser igual a la velocidad del giro y va a ser medida en radianes sobre segundo. Bueno, pues este es el volumen de control, pues puede ser considerado como un volumen arbitrario en el que la masa de conflicto permanece constante. Cuando un continuo se mueve a través del volumen de control, la masa que ingresa al volumen de control es igual a la masa que sale del volumen. En estado estable y en ausencia de trabajo y transferencia de calor, la energía dentro del volumen de control permanece constante. Bien, uno de los conceptos que tenemos que tener claros para este problema es el momento de torque. ¿Qué es el torque? El torque es el producto cruz de una determinada fuerza que es ejercida sobre un objeto a cierta distancia o a cierto radio. Esta fuerza va a provocar que este objeto gire. Normalmente esta unidad, sus unidades son newton metro. El principio del impulso. También tenemos que tener claro este concepto, ya que pues, nos va a servir para el problema. El impulso es el efecto general de una fuerza que actúa en función del tiempo y se simboliza con la letra J. Esta se puede expresar en newton segundos. Para una fuerza constante se ocupa la fórmula que tenemos abajo, que es J es igual a la fuerza por la variación del tiempo. Bueno, y para ejemplificar los conceptos que vimos anteriormente, quisimos resolver este problema, el cual dice que determine los componentes de reacción de la junta A fija del tubo, ejerce en el codo en la siguiente figura que les vamos a mostrar. Si el agua que fluye por el tubo se somete a una presión manométrica estática de 100 kilopascales en A, y también nos dice que la descarga en B, o sea, el flujo volumétrico en ese punto va a ser de 0.2 metros cúbicos sobre segundos. La densidad del agua, como sabemos, son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y pues la masa cuando el codo de agua está lleno es de 20 kilogramos en su respectivo punto de masa G, centro de masa. Aquí podemos ver la figura y pues también se nos dan los radios, o sea, de la circunferencia del área de entrada del tubo y de la salida. Y bueno, podemos empezar a darle solución a este problema. Primero, con la ecuación de la diferencial de masa sobre tiempo, que pues la densidad que se define como la densidad del fluido por el flujo. La densidad del agua pues son 1000 kilogramos sobre metro cúbico y pues el flujo como en este sistema va a ser el mismo que entra y el que sale, se conserva, entonces son los mismos 0.2 metros cúbicos sobre segundos. Al hacer la multiplicación nos da 200 kilogramos sobre segundos, el flujo másico o flujo de masa. Y de la fórmula de flujo volumétrico podemos despejar a la velocidad. La velocidad va a ser igual al flujo sobre el área en el punto B. Ya tenemos el flujo y el área, pues la calculamos por el área de una circunferencia, que entonces nos da 25.46 metros sobre segundos, y es hacia abajo porque en ese punto el agua está cayendo. Ahora para la velocidad en el punto A tenemos que es el flujo sobre el área en ese punto, y haciendo la operación nos da que es 6.37 metros sobre segundos hacia la dirección en el eje X. Ok, como acaba de comentar mi compañero, es muy importante aquí las direcciones en las que sale el agua, así como las direcciones de las fuerzas. Por ejemplo, podemos empezar analizando el diagrama de fuerzas. Nos habla de principalmente lo que son 4 fuerzas. Por ejemplo, la fuerza en X, que es contraria a la fuerza A, como se observan de este lado.
tenemos estas dos fuerzas. La fuerza X va a ser en dirección negativa del eje X y la fuerza A va a ser positiva en dirección al eje X. Además de esta, contamos con una fuerza Y que va a ser hacia el eje Y negativo, así como una fuerza que va a estar dada por donde está el centro de gravedad G, que también va a ser contraria o en el sentido de menos Y. Ok, ya que consideramos la dirección de estas fuerzas, no te vayas todavía. Podemos calcular lo que es la fuerza en el punto A. Es muy importante, ya que nos basamos en el principio de presión, que nos dice que el presión va a ser igual a fuerza sobre área. Por lo tanto, podemos despejar a nuestra variable fuerza, como en este caso se puede observar aquí, para calcular la fuerza en A. Va a ser la presión en el punto A, que nos dice que lo podemos expresar como 100 por 10 a la 3 newton sobre metros al cuadrado por el área en el punto A, que ya lo podemos calcular como pi por radio al cuadrado, que nos da un resultado de 3.141.6 newton. Ok, esta parte nos comenta que en el punto B no vamos a tener una fuerza, porque en este punto vamos a tener una presión de 0, ya que se encuentra a la atmósfera, una presión atmosférica. Por lo tanto, al hacer el despeje, la fuerza va a ser 0 por el área, no nos va a dar ninguna fuerza. Ok, ahora sí nos podemos ir a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a empezar a hablar sobre las ecuaciones de flujo continuo, para lo cual nos dice que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la diferencial de la masa respecto al tiempo por la velocidad en Bx menos la velocidad en Ax. Por lo tanto, primero tenemos que hacer un análisis de fuerzas en el eje X. Por lo tanto, si podemos observar en nuestro diagrama, yo había comentado que la fuerza en X es contraria al eje, o es con signo negativo porque es en el eje X negativo. Por lo tanto, esta es la razón por la que es este signo. Después tenemos otra fuerza que es la fuerza A, la cual ya la habíamos calculado anteriormente y está expresada aquí. Posteriormente vamos a hacer esta parte, que la diferencial de la masa respecto al tiempo ya la habíamos calculado y es 200 kilogramos sobre segundo. Y eso la vamos a multiplicar por las velocidades. La velocidad de Bx va a ser 0, ya que como ya hemos comentado, esta componente de velocidad no tiene componente en X, solamente tiene componente en Y, por lo tanto es 0, menos la componente en X de la velocidad en A, que esta sí ya la hayamos calculado, por lo tanto hacemos esta multiplicación y despeje si obtenemos la fuerza en X, que es igual a 4.41 kilonewtons. Ahora, respecto a la sumatoria de fuerzas en el eje Y, va a ser igual a esta expresión que está aquí. Ahora tenemos que hacer el análisis de fuerzas. En el eje Y vamos a tener una fuerza, como les había comentado, dos fuerzas en el eje menos Y, que son estas dos. Por lo tanto, se expresan como menos FY, menos la fuerza que va a ser la masa en el centro de, podría decirse, de masa, que va a ser 20 kilogramos, por la gravedad, la aceleración. Por eso es que se expresa así, y va a ser menos 20 por 9.81. Y eso va a ser igual a la diferencial de la masa por el tiempo, por las velocidades, ¿no?, correspondientes. Por ejemplo, la velocidad en BY va a ser menos 25.46, ya que esta sí tiene componente en el eje Y. Pero en el caso de la fuerza AY, va a ser 0 porque esta no tiene componente en el eje Y. Ok, ya que tenemos estos procedimientos, despejamos a nuestra fuerza y obtenemos el siguiente resultado de 4.9 kilonewtons. Ok, ya obtuvimos nuestras fuerzas, podemos proseguir al cálculo de los momentos, ¿no? Esta parte es muy importante, ya que para empezar necesitamos hacer un análisis de qué es el momento. El momento se puede definir como la fuerza, una fuerza por distancia, pero es muy importante de que esta fuerza tiene que ser, podría decirse que es la proyección de la fuerza en el eje Y, porque debe de ser, o también se puede definir como R cruz F, porque tiene que ser perpendicular. Entonces, podemos hacer el análisis, nos dice que las fuerzas X, fuerza Y y fuerza A se eliminan. Y esta razón por la que se eliminan es porque son paralelas al eje en el que se va a estar rotando. Por lo tanto, si son paralelas al eje al que se está rotando,
se puede considerar que no tienen torque o no tienen un momento. Esta fuerza A es paralela, esta fuerza X es paralela, por lo tanto no producen un torque. En el caso de la fuerza A, esta también, no sé si se le había comentado, la fuerza Y. Esta fuerza Y también se elimina porque este está justamente en su eje, de donde estamos partiendo, que es el punto O. Por lo tanto, también no va a producir un torque. Y finalmente, ya con las fuerzas que nos quedan, solamente nos va a quedar la fuerza en el punto G, que va a ser 20 por la aceleración de la gravedad, y esto por la distancia a la que se encuentra del eje, que es 0.125 metros. Esto va a ser igual a la diferencia de la masa respecto al tiempo que ya hemos calculado por la distancia, por las velocidades, ¿no? La velocidad en B por su distancia y la velocidad en A por su distancia. En el caso de la velocidad B, ella se va a encontrar a una distancia de 3 metros y como es perpendicular al eje, entonces este sí genera un torque. Podemos multiplicar su velocidad por su distancia, que es esta parte de aquí, y en el caso de la velocidad en A, esta no va a producir un torque, ya que esta va a ser paralela al eje, no va a producir un torque. Haciendo los despejes, obtuvimos un torque de 1.50 kilonewtons metro. Y creo que sería todo de lo que nos pide este problema. Ok. Eso es todo, entonces, respecto de la presentación. Sí. Ok, bueno. Ahí esa explicación me pareció muy buena. Sinceramente, la explicación última que estaba haciendo Agustín. Entonces, tomen nota. Ahí les iba yo a preguntar sobre el torque justamente porque, pero bueno, ya con lo que explicó Agustín, creo que queda. Porque ustedes cuando pusieron, fíjense ahí, una imagen del torque, si le pueden pasar nada más para hacerles la observación, que hay que tener cuidado ahí con las imágenes, dice T igual a F punto D. Ahí esa ecuación, o sea, si usted la presenta, o sea, no está rara, está mal. Para empezar, no distingue si es vector, la ecuación en rojo, y si es vector, pues bueno, el torque generalmente se representa con una M o con la tau, ¿no? Con la letra griega esta. No es un producto punto, sino más bien es fuerza por distancia en dos dimensiones. Entonces, les sugiero ahí tener cuidado cuando se escogen las imágenes justamente para presentar. Entonces, yo cambiaré esa imagen por una ecuación. ¿Ok? Agustín la comentó, R cruz F, ¿no? Eso sería el torque o momento de una fuerza. Que si ustedes aplican la definición magnitud de R cruz F, sería RF seno de teta. Y entonces, D seno de teta, no, R seno de teta es lo que se le llama el brazo de palanca, o D. ¿Ok? Pero bueno, aquí está raro ese puntito ahí, pareciera que es un producto punto, y el producto punto pues no tiene que ver aquí para el torque. Ahora, si el torque, a ver, ya por último, es positivo, entonces, ¿hacia dónde sería la rotación del sistema, la posible rotación del sistema? Sería contraria a las manecillas. Contraria a mí. Contraria a las Contraria. manecillas del reloj. Perfecto, bueno, veo que tienen claros los conceptos. Pues bien, creo que con ustedes sería todo. Ahí tienen, claro. Muy bien, chicos. Gracias. Ahí ustedes tienen 100 en el equipo 5. Gracias.